Hablemos un poco de un tema interesante que podría sonar a más a publicidad, pero realmente sirve para la generación de este tipo de proyectos. ¿Qué sería un brief? El brief es un documento, según ciertas definiciones, donde se describe un problema de comunicación y que recoge toda la información necesaria para resolver ese problema. En ese brief tendríamos como propósito simplemente analizar la información aportada por un determinado cliente, seleccionar lo más relevante, por supuesto añadir información, ¿sí?, fruto de la investigación, y por último marcar una línea estratégica. Eso en cuanto a publicidad. Sin embargo, para efectos de este proyecto, yo recomiendo realmente hacer el ejercicio como si estuviéramos laborando. Y es bastante interesante. Imaginemos que un cliente nos pide un personaje y nos da una información muy básica. Quiere que sea un vikingo o un personaje con características nórdicas. Esa es la clave. Eso es lo que nos dice. Entonces, partiendo de eso, vamos a empezar a generar características generales de nuestro personaje. Entonces empezaríamos a preguntarnos si es un personaje masculino, si es un personaje femenino, si es un líder, si es la mano derecha del líder, si es un subordinado, si es por el contrario un espía o si es un berserker o un guerrero descontrolado. Eso va dependiendo y va fluyendo en base a ese tipo de preguntas, las cuales pues van relacionadas con el tema. Seguidamente pues podríamos hacernos preguntas que van relacionadas con la armadura. Llevará una armadura pesada, una armadura ligera, una armadura con pieles, un traje con pieles. De la misma manera preguntarnos qué tipo de accesorio lleva. Si lleva accesorios ornamentales, si lleva accesorios muy decorados o por el contrario es una vestimenta bastante simple, si lleva armas, qué tipo de armas lleva, si lleva una espada, si lleva un hacha, si lleva un escudo, si lleva un martillo, algo un poco más complejo, y por supuesto en cuál escena se va a ubicar, dependiendo del concepto que queremos desarrollar. Yo por el contrario, en este caso, ya teniendo planificado lo que vamos a realizar, voy a sugerir la utilización de este tipo de referencias, en las cuales vamos a tomar como punto de partida ciertos elementos que poseen estas referencias y plasmarlos en base a la reinterpretación de mi proyecto. Cada uno, por supuesto, lo hará a su manera y, por supuesto, los resultados serán diferentes. En mi caso, yo voy a utilizar como referencia, como ven, guerreros con accesorios. En muchos de los aspectos pueden ser accesorios un poco ligeros, ¿sí?, con mucha piel descubierta, o en otros accesorios con un poco más pesados, con el uso de pieles de animales, con el uso de herramientas un poco más pesadas, que es la que caracteriza a este tipo de guerreros. De esta manera iré incluyendo otro tipo de referencias, tanto para los accesorios, tanto para las armas, y al mismo tiempo pues voy conformando y generando el concepto. El arte conceptual hoy en día es una de las profesiones más maravillosas, considero yo, porque te permite contar historias bien definidas, bien estructuradas a través de imágenes, ya sea en 2D o en 3D. Para efectos de esta práctica, qué mejor desafío que partir de un concepto creado por uno mismo. Como ya lo habíamos comentado, yo había planificado realizar un personaje ubicado con características vikingas, ¿sí?, un guerrero vikingo. Y pues partiendo de esa idea, o lo que se conoce como briefing o brief en publicidad, voy a estructurar el personaje. Como pueden ver en este ejemplo, estoy realizando trazos muy poco definidos, muy poco estructurados, simplemente dándole forma a una idea. Lo que quiero realizar en este caso es un personaje que sea, como lo había comentado, robusto, ¿sí?, con características de guerrero, con armas, con una pose, con una actitud. Y pues obviamente esos son elementos que se deben tomar en cuenta a la hora de construir un personaje.
Un personaje tiene o debe tener aspectos para efectos de un concepto relacionados con la parte física, por supuesto, la forma, ¿sí? La estructura del cuerpo, la edad, el género, la raza, la facción a la que pertenece, ¿sí? Qué altura, qué estructura, cómo está compuesto, hasta incluso la forma de caminar. También es cierto que se deben tomar en cuenta otros aspectos, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, si es un personaje inteligente, si denota otro tipo de actitudes en cuanto a la mirada, en cuanto a la postura. Es siempre bueno, sí, es fundamental hacer énfasis en esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque a través de eso podemos contar nuestra historia a través de la imagen. Construir una idea es un proceso que requiere de tiempo. Pocas veces sale a la primera, así que requiere de un poco de ensayo y error. Lo mismo pasa con el aprendizaje del dibujo. Requiere de tiempo, requiere de dedicación. Como pueden ver, no es necesario tener una técnica muy refinada para realizar tus propios conceptos, personajes, si es lo que quieres realizar. En este caso, pues yo simplemente realizo sketch, bocetos sencillos, líneas básicas, con formas básicas que me permiten a mí intentar materializar la idea que estoy creando. Yo en este segundo ejemplo estoy dando vuelta un poco al concepto y implementando un poco de elementos diferentes al traje, ¿sí? Manteniendo la esencia de pieles, de barbas, de experiencia, pero implementando un poco aspectos de huesos, por decirlo así, en algunas partes de la armadura. Pues esto me ayuda a mí a entender si lo que estoy buscando es o si este elemento está más cerca de lo que estoy buscando. Después simplemente intento limpio la línea, visualizo, sí, sin ser muy específico, sin ser muy detallista en este proceso. ¿Por qué? Porque simplemente estamos intentando construir la idea. Partiendo de esto, posiblemente vaya a necesitar algo de al final que me gustó, o simplemente pues no me gustó y lo descarto. De eso se trata, ir intentando construir lo que se te venga a la mente, ir metiéndolo ahí. Es interesante ver los resultados que pueden salir de ese experimento. Esto es lo bonito de la parte creativa, del diseño prácticamente, porque tú creas el mundo, tú creas el personaje, tú lo dotas de todos los aspectos que van a incluirse en él más adelante. Sí, entonces es bastante interesante esto, es bastante agradable de por sí. Muchos consideran que esta es la parte más divertida de todas, porque es la creación, es como el nacimiento de lo que estamos por realizar. Algo que olvidé mencionarles, que es siempre importante tomar en cuenta, es dibujar a tu personaje o crear a tu personaje en una pose, porque eso da un poco más de actitud, da un poco más de entendimiento de lo que realmente quieres. No es lo mismo que yo dibuje a este personaje en una pose de T o en una especie de model sheet, a que lo haga en una pose real de conducta, como si realmente estuviera dentro de un mundo, dentro de un esquema. Sí, porque da a entender, da a conocer que está ubicado en un contexto y que el mismo pues se representa a través de ese contexto. Como ven, este es un personaje que parece más un villano y un villano tramposo, que entonces el espectador en este caso pues lo entiende inmediatamente. No sería lo mismo que yo haga un personaje inexpresivo en pose de T sin alguna cualidad en específica. Se detectará, por ejemplo, el arma, sí, aspectos esenciales, pero si realmente lo dibujas como tú piensas que él va a estar, o con una idea acertada de lo que él va a hacer o a justificar, bueno, considero que es bastante mejor, es bastante más funcional, por decirlo así, dentro de lo que sería el concepto como tal. Ya después, para efectos del modelado y ese tipo de cosas, pues sí es importante hacerlo en una posición un poco más
con las articulaciones extendidas y eso para tener una referencia más clara. Pero para efectos de esta práctica, esta funciona bastante bien. Luego de haber esbozado algunas cuantas ideas, haber repasado, redibujado, borrado y haber hecho cuanto proceso se te haya ocurrido, siempre es bueno organizarlas, por supuesto, y colocarlas en un punto de comparación. Para así pues tomar la decisión. En este punto es interesante ver cómo puedes hacer comparación de los resultados de tu trabajo. Y al mismo tiempo se te van a ocurrir muchas más ideas, por supuesto. Incluso vas a llegar al punto de tener que o de querer fusionar algunos elementos de unos con otros. Como puedes ver, acá estoy simplemente pues organizando cada personaje. Sí, en total hice 7 de ellos. Este es un proceso que puede ser con 2, con 3, con 7 o con 28. Eso prácticamente pues el límite lo pones tú. Porque es muy probable, así como me pasó a mí, que habiendo hecho los primeros 6 ninguno te convenció y te tocó hacer uno más con algunos elementos compuestos de los anteriores para ahí sí pues tomar la decisión. En este caso pues el que más me convenció de todos pues fue el séptimo, ¿no? El último. Algunas veces pasa que es a la primera, a veces pasa pues que es a la última. En este caso la decisión la tomé porque ese elemento tenía una conducta diferente a la de los elementos anteriores. Daba esa sensación de ser como un caballero, sí, pero sin dejar esa temática de las barbas, de las armaduras pesadas, sí, parecía más un líder de todos los anteriores, y eso fue lo que más me gustó.